En Mateo capítulo 13, versículo 9, Jesús dice, quien tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, no hablaba de la audición física, decía, presta atención, escucha bien. Y él destaca, como mencioné en el video anterior, que este es el segundo de una serie de 3 titulado Escucha bien, y resalta la responsabilidad de quien escucha. En este segundo video, quiero tratar el contexto en que Jesús habló, que es la parábola del sembrador y los distintos tipos de tierra. Esto nos proporcionará una perspectiva más amplia y clara sobre el significado de escucha bien. Sígueme. Hoy me encuentro en Estambul, Turquía, para compartir una palabra más con tu corazón y para enfatizar la declaración de Jesús, quien tenga oídos para oír, que oiga. Queremos analizar su contexto. Jesús nos enseña la conocida parábola del sembrador. Y después de hablar en alegorías, él mismo interpreta el significado de esa ilustración con su propio propósito. Entonces Jesús dice, he aquí que el sembrador salió a sembrar. En el verso 3 de Mateo 13, del 4 al 8 dice, y al sembrar, una parte cayó al borde del camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde la tierra era poca y pronto brotó, pues no era profunda la tierra. Sin embargo, al salir el sol la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra cayó en buena tierra, a 100, a 60 y a 30 por uno. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, la declaración de Jesús está relacionada con esta enseñanza, que a su vez se explica a partir del verso 18. Cuando Cristo dice, escuchen por lo tanto lo que significa la parábola del sembrador. A todos los que oyen la palabra del reino y no la comprenden, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado a la orilla del camino. Jesús aclara que la semilla es la palabra de Dios. También deja claro que hay diferentes tipos de suelo. Y la única distinción que ves en los 4 tipos de suelo que él presenta es que todos oyen la palabra. Así es como se referirá a cada uno de ellos. Escucha la palabra, pero es la reacción, la respuesta de cada uno de ellos lo que los diferencia como un tipo de suelo. Jesús habla primero del suelo al borde del camino. Todos entendían naturalmente su significado. El suelo que estaba muy pisoteado, la semilla no podía simplemente penetrar en la tierra. Por eso normalmente araban la tierra para sembrar la semilla. Ahora, sembrarla en una superficie lisa de tierra compacta significa una dificultad para penetrar en el suelo. En la superficie expuesta, las aves del cielo vinieron a comer. Jesús explica que este tipo de suelo son los que oyen la palabra de Dios y no la comprenden. Luego, presentará otros 2 tipos de suelo que, a diferencia del primero, no producen resultados ni hubo germinación. Los siguientes tipos de suelo germinan, pero no producen frutos. Son el suelo rocoso y el terreno espinoso. En la enseñanza de Jesús, notamos que en el verso 20 y 21 se menciona el suelo rocoso. Este es quien oye la palabra y la recibe con alegría. Aquí hay disposición, emoción y receptividad hacia la palabra. Él dice que no tiene raíz en sí mismo y es de corta duración. Es un creyente con tiempo limitado. Cuando llega la angustia o la persecución, se escandaliza. ¿Qué diferencia hay entre el primer y el segundo suelo? La forma de escuchar. Esto se verá en el tercero y cuarto. Pero déjame presentar un razonamiento importante aquí. Recuerdo que cuando era niño, al comenzar a estudiar la Biblia en la adolescencia, imaginaba que el tipo de suelo que somos determina cómo escuchamos la palabra. Imaginaba que algunos nacen para ser el suelo al borde del camino, otros para ser el rocoso y otros para ser el terreno espinoso. Algunos tuvieron suerte. Yo pensaba que el 25%, una cuarta parte, tuvo la suerte de ser el buen suelo. Así, esos darían fruto. Cuando Jesús dice, quien tiene oídos para oír, que oiga, está diciendo que cómo oímos la palabra determina los resultados. Así que no es el tipo de suelo que somos lo que determina cómo escucharemos. Es la manera en que escuchamos la que determina la clasificación del tipo de suelo que tendremos. Es importante que comprendamos esta enseñanza del Señor Jesús. El primero no entiende. Sin entendimiento no hay resultados. El segundo recibe con alegría, pero no tiene raíz. ¿Por qué? Un terreno pedregoso, rocoso, tiene raíz
que es la primera parte que aparece de la planta cuando la semilla germina y brota. No logra entrar en el suelo, entonces se extiende y crece en la superficie. Por lo tanto, es superficial y no desarrolla profundidad, y al estar en la superficie, cuando el sol brilla, no soporta el calor y se seca. Normalmente, la raíz necesita la oscuridad del suelo y la humedad, porque parte de su función es buscar agua. Expuesta al sol, se seca y muere. Así, la Biblia habla de algunos que tienen una emoción inicial, una alegría al principio. Es decir, hay una receptividad inicial, pero no hay profundidad. No se establece ningún tipo de relación con la palabra de Dios en el sentido de continuidad. Por esta falta de profundidad, el proceso se detiene. Jesús habla de un tercer tipo de suelo, verso 22. Lo que fue sembrado entre espinos es lo que recibió la palabra. Sin embargo, las preocupaciones y la fascinación por las riquezas ahogan la palabra. Entonces, es importante que notemos que en esta enseñanza, Jesús dice en el verso 7 que una de las semillas cayó entre espinos y los espinos crecieron. El problema de los espinos no es lo que son al principio, sino lo que pueden llegar a ser. Un espino que no se arranca, crece, establece una competencia con la palabra de Dios y la ahoga. Y cuando Jesús enseña sobre esto, Él dice que las preocupaciones del mundo y la avaricia tienen el poder de competir con la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas, hasta el punto de sofocarla. Son personas que valoraron la palabra al principio, como aquellos que la recibieron con alegría, pero valoraron tanto otras cosas que la palabra terminó siendo ahogada y no pudo seguir actuando. Cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, no se refiere solo a cómo escuchamos al principio, donde falló el primer suelo. No se trata solo de recibir bien al principio, como los dos primeros terrenos, sino de no tener continuidad. Es un proceso en el que escuchamos y seguimos escuchando la palabra de Dios de principio a fin, y así llegamos al verso 23. Pero lo que fue sembrado en buena tierra es el que escucha la palabra y la entiende. Este da fruto y produce al 100, al 60 y al 30. Normalmente, incluso en el suelo que se considera bueno y da fruto, observamos que la fructificación puede variar de un lugar a otro. Esto significa que las personas que comprenden la palabra también pueden tener una fructificación diferenciada entre ellas, tal vez relacionada con el nivel de comprensión. Porque si el primer suelo, que es el que escucha y no comprende, el enemigo roba, Jesús ve a las aves del cielo como demonios, y necesitamos entender que hay una guerra espiritual al proclamar la palabra y debemos aprender a protegerla. Si por un lado aquellos que no comprenden no tienen fructificación, por otro lado quienes comprenden tienen fructificación garantizada. Y esto debe llevarnos a una comprensión clara sobre lo importante que es entender y comprender la palabra. Tema que abordaré en el próximo video, el tercero de esta serie, escucha bien. Pero finalizo resaltando la importancia de dar oídos a la palabra de Dios y no solo comenzar bien, sino evitar sabotear la continuidad. Y Santiago, en el capítulo 1, verso 18, la Biblia dice que, según su querer, nos creó por la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Personalmente, me agrada esta afirmación de que nos creó por la palabra de verdad. En 1 de Pedro 1:23, la Biblia dice que fueron regenerados no de semilla corruptible, sino de semilla eterna, por la palabra de Dios, la que vive y es eterna. La palabra de Dios genera el resultado inicial de la conversión. Sin embargo, debemos entender que no es suficiente escucharla bien al inicio en la experiencia de conversión. Santiago continúa y dice, desde el verso 19, ustedes saben esto, hermanos, cada uno esté listo para escuchar, pero lento para hablar, porque la ira no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos una conjunción explicativa. Por lo tanto, dejando toda impureza, acumulación de maldad, reciban con mansedumbre la palabra que está en ustedes, la cual es poderosa
para salvarlos. Es decir, la palabra ya fue implantada, ya nos regeneró, lo que significa que fue bien escuchada al principio, pero Él dice que acojan con mansedumbre esa palabra implantada, porque la continuidad del proceso, el permanecer escuchando la palabra, dejando que trabaje en nosotros como lo hizo al inicio, es lo que asegura los resultados. Es ahí donde Él llega a la conclusión final del verso 22. Sean hacedores de la palabra y no solo oyentes engañándose a ustedes. Es decir, la continuidad del proceso no es solo permanecer oyendo en el sentido de recibir información o conocer la buena nueva del Evangelio. Es tomar en serio la palabra que se nos da, es decidir andar en esa palabra. Es decir, el proceso que comienza con la palabra se continúa con su mensaje. La Biblia habla de la iglesia de Jesús, y si es iglesia, es evidente que ya fue salvada por la palabra, pero dice que Cristo se entregó por ella para santificarla mediante la lavadura de agua de la palabra. Hay un proceso donde la palabra de Dios sigue actuando en mí y en ti. Y si escuchamos bien, significa que no solo la palabra será bien recibida al principio, sino que habrá continuidad en el proceso. Esta decisión sobre cómo escuchar no solo determina los resultados que tendremos, sino también si llegaremos al final del proceso o si será abortado. Es nuestra responsabilidad colaborar con Dios desde el principio hasta el final. Evidentemente, no podemos experimentar nada sin la acción de Dios, pero también es evidente que no hay acción de Dios unilateral, hay interacción humana. Nuestra responsabilidad de escuchar define el tipo de suelo que somos. Y si queremos ser fructíferos, es importante que entendamos cómo escuchar y el poder de comprender. Tema del próximo video.